Samuel Pagán, que nos está comentando sobre todas aquellas cosas interesantes de la Biblia y de Jesús, la figura de Jesús de Nazaret. La violencia de Puerto Rico, pero aprendiendo sobre esta figura. Doctor, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús de Nazaret para nuestro hoy, para nuestro tiempo, pero usted ha tenido la oportunidad de dedicarse los últimos años a estudiar desde Tierra Santa la vida, obra y el estatus de la investigación de Jesús de Nazaret. ¿Qué arroja? ¿Qué aprendemos de él? Mira, cuando yo estoy yendo a la Tierra Santa desde 1980. En 1980 fui a culminar mi primer doctorado allá. Estudié geografía bíblica, arqueología. Yo había estudiado la teología, pero hay que ver, tú sabes, en vivo. Desde que llegué allá, comencé a notar la importancia de la geografía. Entonces comencé a notar cosas que en ese momento, en 1980, no era un tema exegético, no era un tema teológico de importancia para los académicos en aquel momento, porque la importancia era la cuestión temática, el Jesús histórico, así es. La investigación sobre Jesús histórico, ese tipo de cosas. Cuando yo llego allá empiezo a ver la geografía. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que en Mateo el texto bíblico habla que el sermón es el sermón del monte, pero en Lucas es el sermón del llano. Adiós. Entonces la gente me preguntaba, no, una cosa a la otra. El monte es diferente al llano. Claro. No me venga aquí. Entonces cuando llego allá me doy cuenta de que es lo que es ver. O sea, entonces como Santo Tomás, lo que es ver, yo me subo al monte de la bienaventuranza y miro hacia abajo, es el sermón del llano. Bajo al llano, miro al monte. ¿Y cuál es el sermón? El sermón del monte. Entonces nosotros tenemos dos perspectivas diferentes en dos evangelios sobre la misma experiencia. Sin ningún tipo de problema, de conflicto. Entonces, eso comencé a estudiar la geografía. Entonces descubrimos, y eso lo he explicado en mi libro sobre Jesús de Nazaret, que dicho sea de paso, vamos a presentar aquí oficialmente el sábado antes de Semana Santa, en Plaza de las Américas. Entonces, descubro que Jesús es un rabino rural. Entonces, la gente que se cría en el campo tiene experiencias diferentes a los que se crían en la ciudad. No son mejores ni peores, pero perspectivas diferentes. Por ejemplo, la gente del campo, la poesía de la gente del campo es de los montes, de los vientos, de las estrellas, de los árboles. ¿Por qué? Porque eso es lo que está viendo continuamente. En la ciudad se habla de las calles. En los poetas urbanos hablan de los edificios. Hablan de los vientos que se meten entre los edificios. El día de hoy esa es la poesía urbana. Entonces cuando comienzo a estudiar a Jesús desde esa perspectiva, comienzo a entender por qué él hablaba de el sembrador salió a sembrar. Eso es lo que veía todos los días. Claro. Como él era un carpintero, y la carpintería en la antigüedad, en la época de Jesús, no trabajaba únicamente la madera, sino trabajaba la madera, el metal y la piedra. Esa persona era más bien un constructor. Jesús era un constructor, no solamente madera nada más. Claro. Por esa razón, cuando dice, si alguien va a construir un edificio, ¿qué primero hace? Un presupuesto. Calcula los gastos. O si va a construir una casa, ¿dónde la construye? ¿En la arena o en la roca? Porque ese era su mundo. Sí, el mundo de la construcción. El mundo de Jesús de Nazaret. Cuando se muda a Capernaum, cuando empieza su ministerio y matan a Juan el Bautista, Jesús se muda a Capernaum. Porque Capernaum era el lugar donde estaban los rabinos importantes de la época. Donde en Capernaum había una infraestructura de amigos que lo podían sostener. En Capernaum tenía el internet de la época. Todo se sabía de Capernaum, porque era que de ahí para abajo llegaba todo. Y además, en Capernaum era que Jesús podía organizarse para entrar en diálogo con las fuerzas judías, con las fuerzas romanas y con las fuerzas griegas de la época. Llegó al corazón, pero del mundo de Nazaret, de Galilea, donde él vivía. Entonces comienzo a ver todo eso. Entonces, el día de hoy, luego de escribir mi primer libro, tengo en camino 3 libros más sobre Jesús de Nazaret. El primero
un libro muy popular para venderse en aeropuertos sobre Jesús de Nazaret, para que la gente guste, cortito, sencillo. Eso. El segundo sobre las parábolas Ah. de Jesús de Nazaret. Tremendo, las enseñanzas penetrantes. El tercero sobre las sanidades de Jesús de Nazaret. Y si tengo fuerza todavía y energía y las neuronas están funcionando, escribo un cuarto libro sobre las grandes enseñanzas de Jesús de Nazaret. Que, porque ahí tiene muchas enseñanzas que Jesús explica que están basadas en el Antiguo Testamento. Claro. O que son una respuesta a algunos de los rabinos. De las preguntas, sí. De las preguntas de la gente. Pero hay una que se la inventó él. Es el asunto del perdón. Wow. Wow. El perdón. Acuérdate que el mundo del Oriente Medio y el mundo Es el bíblico, mundo del talión. claro, es el ojo por ojo. El ojo y por ojo diente y diente por diente. Entonces eso no es negociación. Ajá. Entonces Jesús dice, no, pero un momentito, hay un nuevo orden, un nuevo valor. Y cuando introduce el tema del perdón, la gente queda ensimismada. Sí, 70 veces. Está loco. 70 veces 7. Sí, 70 veces 7, por leer la otra mejilla. O sea, esa invención de Jesús de Nazaret es una revelación especial y voy a hacer unas cuantas cosas de eso. Doctor, y yo creo que esa unicidad, sobre todo del mensaje como el perdón, yo creo que es lo que necesitamos rescatar de cómo la gente ve a Jesús, porque Jesús puede literalmente enfrentarse al proceso de la crucifixión, al odio, pero Jesús no odia a la gente. Muy bien. Eso es difícil. Cuando uno se enfrenta a una situación del que me robó, el que me mató, el que me quitó, no odiar a esa gente. Y Jesús se enfrenta a la cruz sin odio. Sí, no. Y hay varias instancias que se nos hace tan difícil comprender. ¿Qué? Por ejemplo, en la narración donde lo van a apresar, pregunta a alguien, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Preguntan. Si llega a ser uno de nosotros, dice, mire, estaba aquí hasta ahora mismo. Mire, yo no sé qué sea esto. Mire, busquen bien. Ay, Padre busquen Santo. bien. ¿Qué anda por ahí? Y Jesús se pone de pie y dice, aquí estoy yo soy. Wow. Pero es interesante que cuando dice yo soy, que es un eco de la revelación en el Antiguo Testamento, Éxodo 3, como dice yo soy, los que lo venían a buscar cayeron al piso. Wow. Interesante. Es decir, que ante los grandes desafíos de la vida y de la existencia humana, lo mejor que podemos hacer es ponernos de pie. Wow. Quedarnos añangotados o quedarnos de rodillas ante los problemas no lo resuelven. Exacto. Hay que ponerse de pie. Solamente estamos de rodillas ante la cruz y ante la esperanza cristiana, no ante los problemas. Jesús se pone de pie. Pedro, que debe haber sido puertorriqueño. No, este tiene que haber sido. Ahí Entonces, estaba. a veces Era yo- como puertorriqueño. La mancha de plata estaba No, ahí. estaba ahí. Entonces imagínate que a veces yo menciono y le digo, ¿cómo ustedes en francés los otros días estaban diciendo, how you translate? ¿Cómo ustedes traducen que tenía un genio volado? Exacto. ¿Cómo se dirá? Entonces me dice, yo no sé pas. Me dijo, yo no. Entonces, Pedro, que tenía un genio volado, le corta la oreja a uno. Y Jesús le dijo, no, espérate un momentito. La violencia no se enfrenta con violencia. Exacto. Porque la violencia que se enfrenta con más violencia genera todavía más violencia. Violencia. Wow. Entonces Jesús dice, no, la violencia se enfrenta con razón, con inteligencia, con sabiduría, con dignidad, con la verdad. Dice, no, guarda la espada. Este no es. Y sana, de acuerdo al testimonio bíblico, sana al que le cortaron la oreja. O sea, que el elemento de la salud mental y de la salud emocional de Jesús de Nazaret fue un componente indispensable para la pacificación de esa escena de violencia potencial, física y potencial que había en ese momento. Wow, y en medio de toda esta experiencia, ¿verdad? Hablamos de Jesús de Nazaret ante el cuadro de violencia que vive nuestro país. La gente diría, doctor, pero si hay tantas iglesias, pero si hay tanto, ¿por qué no ha pasado nada? Y yo creo que en la historia hemos visto que el mensaje cristiano ha llegado para transformar el corazón de lugares violentos, personas que eran de una manera y llegan a otra, porque algo pasa en el corazón de quien es expuesto al mismo mensaje de Jesús. Yo pienso que para Pilato Jesús es desconcertante.
Sí. ¿Quién es este tipo que lo azotamos y tú no me hablas, tú no me hablas, me hablas de la verdad, me hace sentir mi mujer ha tenido unos encuentros con unas visiones contigo que no quiere que entre en contacto contigo? Algo hay desconcertante para Pilato de la paz que Jesús refleja. No, y le pregunta, ¿tú eres el Mesías de verdad? Dime, ¿sí o no? Eso es lo que quería. Y Jesús le responde, tú lo has dicho, yo soy. Y en griego, interesante, todos mis estudiantes que están aquí escuchándome a través de la radio, yo soy, en griego, se pronuncia así, ego eimi, que es una forma de decir, yo soy el único. Llegaste, aquí llegamos al final, yo soy el que soy. Quiere decir que cuando Pilatos, que tiene la autoridad de matarlo como efectivamente lo hizo, se queda asombrado y dice, yo no encuentro causa en esta persona. Mi buen colega y amigo Magdiel Narváez escribió un libro interesantísimo sobre el juicio. Sí. Entonces los 2 días me lo encontré y dice, mira, Magdiel, si fuéramos a catalogar, y lo he estado diciendo en algunos foros, si fuéramos a catalogar lo que le pasó a Jesús legalmente hablando, eso se conocería el día de hoy como un linchamiento. Wow. Lo lincharon. Lo lincharon. Sin el proceso debido de ley, sin todo ese tipo de cosas. Quiere decir que ante la violencia que vive el país, las iglesias deben rescatar el tema de la esperanza y la paz. Wow. El tema de la paz en Puerto Rico no puede ser un extra optativo. Yo me quedo sorprendido cuando vamos a las cárceles y empezamos a hablar con los confinados. ¿Cuántos confinados, uno se queda sorprendido, crecieron en alguna iglesia evangélica y fueron a la escuela bíblica? O los recogía. Y mi mamá es una misionera y mis hermanos todavía están en la iglesia. O sea, ¿qué sucede en el interior de nuestras congregaciones que por alguna razón u otra, cuando llegan a 12, 13, 14 años, se nos van? Lo más probable y nuestra esperanza es que regresen, pero regresan a los 35 y a los 40 ya heridos por la vida. Algunos no les da tiempo de regresar, mueren en el peregrinar. Entonces yo creo que esta Biblia que estamos haciendo es para contribuir para que nuestros hijos no se vayan de la iglesia, para dialogar inteligentemente con las nuevas generaciones. Sí. O sea, los pastores y las pastoras que me escuchan, las maestras, los maestros de escuela bíblica, cuando yo estudié, hace 2 o 3 días, en la escuela elemental. Pues poco. Yo llevaba mis libros en un bulto. Claro. Pero no era mucho, un bultito yo lo podía llevar. Cuando Samuelito, mi hijo, llevaba un bulto, pero ya el bulto tenía que tener ruedas, porque eran más libros. Eran más libros. Tenía que llevar. Samuel Andrés, mi nieto, no. Lo que lleva es una tablet. Exacto. Entonces, Padre cuando llega amado, el momento, le mandan una notita, la asignación está, y él la busca en la tablet. Le tiene que leer tantas páginas porque está leyendo ahora a Don Quijote y está leyendo a Shakespeare. Anda con un apetito literario, ¿verdad? Extraordinario. Está graduándose de escuela superior. Entonces está con un apetito, ¿verdad? Descubriendo sus raíces culturales y lingüísticas. Entonces, ya no, yo digo, ¿ya compraste Don Quijote? Me dice, abuelo, that's not necessary. Ya no, porque yo lo tengo aquí en la tablet. Ya estamos aquí en la página. Exacto. ¿Sabes? O sea que es un mundo. Entonces, cuando llegan a la escuela bíblica, nosotros todavía estamos con la minita y escribiendo en una pizarra. Venga conmigo y escribe en una pizarra. No van a aprender porque no están acostumbrados a aprender de esa forma. Wow. Es otro modelo, 5 días a la semana. Están aprendiendo en otro modelo. Entonces, a veces, y yo he estado en el mundo, ¿verdad? Yo he editado por muchos años material de educación cristiana. Ya, que a veces tienen el material bueno, las iglesias, pero está bien articulado y bien preparado para que sirva para el 1980. O sea, ese material en el 1980 se hubiese robado el show. Pero estamos en el 2020 casi. Estamos cerca
del primer cuatrenio del siglo XXI. Y hay quienes están tomando esas estrategias, ¿verdad? De otras, de algunas doctrinas que se está viendo que ya todo lo tienen en la tablet y en las computadoras y tienen, ¿verdad? Esto se lo presentan a las personas cuando se las encuentran en el camino, así que no podemos permitir que, ¿verdad? Que se nos tome ventaja en ese aspecto y nos tenemos que actualizar. No, y que mira, ¿qué es lo que nosotros queremos en el programa de educación cristiana? Ajá. Pues que la gente descubra el poder del evangelio, pueda incorporar el poder del evangelio a su vida, pueda disfrutar los valores del evangelio, pueda compartir los valores del evangelio. Y ser transformado por ello, ¿verdad? Y ser transformado por los valores del evangelio. Así lo es. que nosotros buscamos es que la gente crezca en Cristo. O sea, eso lo decía mi abuela. Mi abuela decía, lo que tú tienes que crecer en Cristo y buscar de Dios. Pues eso es lo que queremos el día de hoy, pero con nuevas estrategias, tecnología, documentos y todo eso que ustedes saben. Excelente. Oye, nuestra gente está bien activa, ¿verdad? Wow, gente comentando. Aquí yo tengo mandándome. Yo mi Los Pérez mensajes. Rivera dice, una chica comenta, wow, cierto es, los confinados, muchos con trasfondo cristiano, con un emoji de lágrima, y dice, Sí. muchos recitan los versos bíblicos, inclusive de memoria. Qué buena observación Sí. de nuestro público, Sí, doctor, sí. y se me ocurre quizás finalizar. Uno me dice, Ajá. eso es lo que necesitamos. Dios nos ayude a ser fieles. Así es. Wow. Qué Doctor, bien. y pensando para quizás finalizar este diálogo, usted también ha tenido la oportunidad de trabajar en entrevistas o diálogos en lugares donde ha habido desmovilización o, ¿verdad?, de culturas de guerrilla, culturas de violencia, para trabajar Mira. culturas democráticas y de paz. ¿Cómo podemos nosotros aplicar algo de eso en la figura de Jesús de Nazaret? Mira, muy buena. Mira, el caso, yo traducía la Biblia para Centroamérica en los años 80, cuando estaba en todo su apogeo la guerra en Nicaragua. En Guatemala es singular porque nunca Guatemala aceptó que tenía una guerrilla interna, pero murieron solamente como 50, 60 mil personas. Wow. El caso de Honduras, El Salvador. Yo estuve todos esos días allí. Yo estaba comenzando en la teología, jovencito, aprendiendo, afirmando el evangelio. Ahora que tengo 2 o 3 días más, estoy traduciendo la Biblia y la llevé a Colombia. Y allá me encuentro y me piden que apoye una iglesia que está organizando una congregación entre los desmovilizados de la guerrilla de la FARC. Y me dice, nosotros queremos que usted venga aquí y hable con nosotros, ¿verdad? Y está, imagínate, no te tengo que decir que fui más cuidado que el gobernador, Imagínate, que el gobernador de Puerto Rico. Pero es interesante cómo el poder del evangelio, habían personas allí que de los 11, 12 años, lo que habían era aprendido a resolver los problemas a tiros. A tiro. Se convierten al evangelio y uno ve rostros felices. Wow. Ajá. Uno ve gente de paz. Entonces le preguntaron a uno en una entrevista y dice, no, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces ese es el texto que nosotros recitamos, ¿verdad? ¿Sabe Dios si tú predicaste el domingo en Lourdes, verdad? Claro, Predicaron esa el domingo y expresión, se la nueva. tiraron. Ese es un texto muy, ¿verdad? La nueva Muy frecuente criatura, sí. para nosotros. Así es. Entonces añade él, yo me tengo que recordar eso todas las veces que puedo. Wow. Por ejemplo, otro ejemplo te doy de la cultura de paz y la transformación del evangelio. Yo conocí uno de los guardaespaldas de Yasser Arafat. Wow. Sí, el gran Escuche líder, esto. y el gran líder de la liberación palestina. Entonces, ese es el que sale retratado al lado de Arafat con una cara feísima, Ajá. continuo así, lleno. Los objetivos es meter miedo. en la Claro. foto. Yo me lo encuentro, me dicen quién es él. Cuando yo lo veo, el tipo más sobrio, más grato, más buena gente, más pacífico. Yeah. Entonces nos recibió. ¿Tú sabes cuál es el ministerio de él? Ajá. Él tiene un ministerio, una escuela en Jericó y tiene una escuela en Jerusalén. Él tiene una escuela para niños, pero la peculiaridad de esa escuela es que son niños cristianos, judíos y musulmanes. De forma tal que desde niños
comiencen a jugar y comiencen a vivir, a compartir y a ser amiguitos, de forma tal que vivan una cultura de paz. Qué bien. Wow. Interesantísimo. Interesantísimo. O sea, que la paz no es solamente un tema teológico, de teología, de articulación filosófica, sino un tema concreto que yo he vivido en la vida, lo he visto y lo he disfrutado donde quiera que he ido. Wow, usted ha escuchado en esta tarde al doctor Samuel Pagán, ¿verdad? Una hora, se nos quedó cortilla. Qué gusto escucharle y qué bueno tenerle entre nosotros en esta oportunidad que estaba en Puerto Rico y tuvimos esta Biblia para hoy en esta edición especial de Jesús de Nazaret, la cultura de transformación y una cultura de paz. Doctor, la gente que quiera seguirle a través de las redes sociales y hacerlo, ¿dónde se conectan? ¿Dónde lo pueden seguir? Doctor Samuel Pagán. Ahí está. Ahí me consiguen, especialmente, yo tengo varias cuentas de Facebook, pero generalmente la más que me gusta es Twitter. Porque va y viene, yo no sé cuánto, porque muy rapidita. Tengo diálogos con estudiantes de diversas partes del mundo. Qué bien. El objetivo, yo le he dicho a mi oficina, a mis asistentes, es que hay que contestar antes de 24 horas. A veces estamos en algún lugar que no tenemos acceso, pero una vez lo respondemos en 24 horas y preguntan desde si Adán tenía ombligo, todo, hasta si celebraba el Día de las Madres, Adán, de todo, hasta las teologías más complicadas del libro de Apocalipsis. Wow. Qué bien. Qué bueno, gracias doctor Pagán por estar con nosotros. Quédese aquí, nosotros regresamos ya, seguimos con lo próximo que tenemos. Este programa no se acaba, seguimos con la gente buena, seguimos con los invitados y con las bellezas campesinas. Las bellezas campesinas, vienen por ahí.